hermanos y hermanas, queridos amigos. Gracias por estar nuevamente reunidos con nosotros a esta hora en esta iglesia por las casas. Esta es la Iglesia Cristiana Josué, filial Santa Ana. Estamos aquí compartiendo una palabra de Dios para ti. Te habla tu pastora Carolina de Valle y es un privilegio compartir con ustedes. Ahí el título lo dice: presta atención. Presta atención. Muy interesante lo que tenemos que hablar y que es algo práctico y sencillo, pero que a veces lo tomamos muy así al azar. Pero en estos momentos que estamos viviendo, en estos momentos que estamos enfrentando, debemos nosotros entender que debemos de prestarle atención a lo que Dios nos está hablando. Ya hoy es sábado, ya es 11 de julio, imagínense. Y todavía nosotros no salimos de esta situación pandémica y las cosas se van poniendo difíciles. ¿Pero por qué? Porque no estamos prestando atención. Veamos lo que la palabra del Señor nos aconseja. Les invito, si usted quiere copiar, sé que algunos copian la cita bíblica, es 1 Corintios capítulo 10. Vamos a leer los primeros 5 versículos que dice: porque no quiero, hermanos, decía Pablo a la iglesia de Corinto, no quiero que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mire lo que dice el versículo 11, siempre de 1 Corintios capítulo 10, y dice de la manera siguiente: y estas cosas, decía Pablo a la iglesia de Corintio, les acontecieron a los israelitas como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos, diríamos ahora, ¿verdad?, alcanzado los fines de los siglos. El apóstol Pablo estaba instruyendo a la iglesia de la ciudad de Corinto. Era una iglesia cosmopolita, era una iglesia portuaria y era una iglesia que tremenda. Abundaban en dones, pero el pecado y la mundanalidad los tenía rodeados. Y así que Pablo, instruyéndoles, les trae a la memoria la situación que vivieron los israelitas en Egipto. El acontecimiento más grande de la historia del pueblo de Dios, que es el Éxodo. Y ellos, hermanos, Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y los sacó en un éxodo a llevarlos a la tierra prometida. Y dice Pablo a la iglesia de Corinto que recuerden lo que les aconteció a los israelitas, les dice, y que les sirva de ejemplo para que no cometan los mismos errores. Dios en su misericordia trató con su pueblo que estaba allá en Egipto. Llegaron porque había abundancia de pan, porque Dios envió a José para preservarles la vida. Pero luego poco a poco los faraones fueron muriendo después de la muerte de José y ya no se acordaban de las bendiciones que habían recibido. Así que cayeron como esclavos. Dios permitió esa situación porque el pueblo se había acomodado a Egipto y Dios no quería darles la tierra de Egipto como heredad. Dios tenía Canaán como heredad para ellos, pero ya estaban acomodados. Así que Dios los sacó de ese lugar donde ya estaban como esclavos y los saca. La Biblia ocupa la vida del pueblo de Dios para ejemplificar la vida de todo creyente. Utiliza Egipto para ejemplificar el mundo y la tierra de Canaán como la tierra prometida que Dios nos ha dado. Dios sacó entonces a su pueblo de Egipto, donde estaba esclavo, lo llevó a la tierra prometida y Dios les pidió que obedecieran. Él hizo un pacto con ellos. Les dijo: yo seré su Dios, ustedes serán mis hijos, los bendeciré. Le dijo a Abraham: será bendición donde vaya, bendeciré a los que te bendigan. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Les haré una multitud tan grande como las estrellas del cielo o las arenas del mar. O sea, Dios estaba dándole promesa, pero ¿qué tenía que hacer? Dios los iba a bendecir y la parte de los israelitas era obedecer.
presta atención. Presta atención. Dios por eso le pide a Moisés que escriba en un libro todos esos acontecimientos, y aquí lo tenemos en la palabra, todo lo que vivieron ellos desde que llegaron a Egipto y los procesos que llevaba con Dios, cuando ellos clamaron siendo esclavos y como Dios los sacó, y le dice: Moisés, escribe un libro. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, lo cual se le conoce como el Pentateuco. Penta quiere decir 5 y teucos libros o rollos. Entonces los 5 rollos son los 5 libros y tienen que ver con ley. Entonces los 5 libros de la ley. Y le dice: escribe. Y el último de ellos se llama Deuteronomios. Génesis, que habla de la creación. Éxodo, de la liberación. Levítico, de leyes civiles, sanitarias, espirituales y congregacionales que Dios les da. Números habla del fracaso del pueblo de Dios. Y Deuteronomio es el 5.º libro que pidió Dios que escribiera Moisés. Y ese era para resumir todo lo que había acontecido desde Génesis hasta Números. Y le recuerda la historia. Y ese era el propósito de Deuteronomio. La palabra Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley. Y este libro, que era un libro recordatorio, un libro resumen, un libro donde incluso es el libro de despedida de Moisés, porque ahí narra hasta cómo muere él. Dice de que este libro tiene 3 grandes divisiones, o sea, se puede bosquejar en 3 grandes partes. En su bosquejo es el que yo ahora quiero utilizar para decirte: presta atención. La primera división del libro de Deuteronomio es recuerda. Dios ahí le recuerda al pueblo de Israel cómo fue que llegaron a Egipto, cómo fue que primero que Dios los creó. Ahí en el Génesis, cómo Dios quiso apartar a toda la creación para hacer el bien, pero ellos no se prestaron. Dios les explica cómo Dios los fue trayendo, bendiciendo, los tenía en el Edén, los tuvo que sacar, cómo el pueblo se fue perdiendo cada vez más. Y entonces Dios le dice: recuerda. Y llegaron ahí a Egipto. Dios les trae a la memoria al pueblo de Dios el recuento del pasado. Yo le invito a que lea el libro de Deuteronomio. Es un libro muy interesante porque resume todo el Pentateuco. Recuerda, presta atención a lo que Dios nos está diciendo. Recuerda, Dios quiere que nosotros, hermanos, no estamos esclavos. Aparentemente, aunque le voy a decir, muchos son esclavos del pecado. Muchos se han hecho esclavos de algunas actividades que no son muy benéficas para ustedes. Pero Dios te dice a esta hora: presta atención a esto. Al igual que Deuteronomio, recuerda qué Dios ha hecho en tu vida. No es tiempo para apartarse de Dios. Cómo te salvó, cómo te fue conduciendo. Incluso Dios ha invertido en nosotros, nos ha preparado, nos ha ministrado. Recuerda cómo te gozabas en la casa del Señor. Pero hoy, ¿por qué no nos congregamos? No es momento para separarnos del Señor. Al contrario, es cuando debemos de ser fieles al Señor. Dios le trae al pueblo de Israel el recuerdo del pasado y quiere que tú y yo recordemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Segunda parte de Deuteronomio le dice: obedece. Primero recuerda, como para mira todo lo que he hecho por ti. Luego obedece. ¿Por qué obedece? Porque es la parte que al pueblo le correspondía hacer. Dios iba a dar las bendiciones que había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, y por lo cual había mandado a Moisés a sacar a su pueblo de allá de Egipto. Pero Dios una sola cosa le pidió al pueblo, y era obedece. Dios te dice a ti, me dice a mí: recuerda de dónde te he traído, quién eras antes de que me conocieras, qué cosas he hecho por ti. Te he sanado, te he rescatado, te he salvado, te he librado, te he guardado. Estás aquí por la misericordia de Dios. Recuerda eso. Es que esas cosas te lleven a lo segundo: obedece. Porque dice el Señor, y se lo dijo a Saúl: el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de muchos carneros. Muchos de nosotros conocemos la palabra, pero no la estamos obedeciendo.
Muchos de nosotros estamos oyendo palabra todos los días. El día de ayer hasta estuvimos en la comunión de la cena del Señor. Estuvimos en oración clamando. Y como decía el pastor ayer, tenemos 4 meses prácticamente de estar predicando día a día sin faltar ni uno de ellos desde que empezó esta cuarentena, con el único objetivo que tú tengas palabra de Dios. Muchos de ustedes no se conectan. Muchos de ustedes dicen, como hoy no me invitaron, no me voy a conectar. 4 meses de estar en eso. Dios te quiere recordar lo que ha hecho por ti y te exige que tú obedezcas. ¿A qué quiere Dios que le obedezcas? A la ley en el tiempo de los israelitas, porque la ley se les dio para obedecerla, para que lo guiara a acercarse a Dios. Era la parte que le tocaba al pueblo dentro del pacto. Y si eso hacía, yo le voy a invitar a que lea el capítulo 28. Si el pueblo obedecía, dice que las bendiciones iban a venir. Bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, bendita tu arteza de amasar, bendito tus hijos, la cría de tu vaca, de tus bueyes, la cría de tus hijos, de todo iba a haber bendición. Nosotros queremos bendición, pero no estamos obedeciendo al Señor. Por eso presta atención. Primero, recuerda, en la primera división del libro de Deuteronomios. Segundo, obedece, porque obedecer es mejor que los sacrificios. Y tercera parte del bosquejo de Deuteronomios es precisamente como el título de esta reflexión. Presta atención. ¿A qué quiere Dios que prestemos atención? Antes de despedirse, Moisés les dice al pueblo, presten atención, y mire, por muchas veces les dicen el cántico, porque Moisés murió cantando, ¿sabe usted? Él murió cantando. Y en ese cántico que él escribe, él le habla al pueblo que preste atención a todas las bondades que Dios ha tenido para con ellos. Dios quiere que prestes atención. ¿A qué? A lo que dice su palabra. ¿Estamos leyendo la Biblia? ¿Estamos ocupando la Biblia para leer? ¿Ya la leíste aunque sea una vez? Mire, si en un mes se lee la Biblia completa. No que va a amanecer a las 7 de la mañana leyéndole, lee a la 1 de la madrugada leyéndola, no. Un momento devocional, media hora que usted ocupe para leer la palabra de Dios, usted la puede leer. Preste atención a qué entonces, a lo que dice la palabra de Dios. En estas reflexiones que hacemos en esta iglesia por las casas, tratamos de darles reflexiones breves que vienen implícitas para los momentos que estamos viviendo, de crisis, de necesidad, de pandemia, de aflicción, de angustia. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Cómo hacer para salir de la aflicción? ¿Qué hacer cuando no vemos la salida? Todas esas reflexiones, préstale atención a lo que dice la palabra de Dios. Pero yo le quiero agregar algo también, lo que el Señor le decía al pueblo. Préstenle atención a las señales. Y quizás eso fue lo que más me impactó para hablarles de este tema. Dios le había hablado al pueblo que lo iba a sacar de la crisis en que vivían de esclavitud. Nosotros también estamos viviendo una crisis de pandemia que ha traído consecuencias dominó. Por ejemplo, no solo hay una pandemia, hay enfermedades. El chikungunya, el dengue, enfermedades respiratorias, crisis nerviosa, de tantas cosas que estamos padeciendo. Pero no nos apercibimos de qué es esto. Aparte de eso, no es nacional, no es local, es pandemia porque es a nivel mundial. Segundo, no hay cura. Y cuando el hombre tiene límites es cuando Dios empieza a obrar milagros. Pero no hemos prestado atención. Todos hablamos de la pandemia, pero no hemos prestado atención que el único que puede eliminar esta crisis se llama Jehová de los ejércitos. No hemos prestado atención. Que eso trae como consecuencia también crisis económica. ¿Quién es el único que puede proveernos en medio de las necesidades? No hemos prestado atención que la única salvación es mirar hacia arriba, donde está Dios sentado en su trono. Todo está bien. Él está en su trono. Cristo a la derecha del Padre intercediendo por ti y por mí. Y el Espíritu Santo
con nosotros y en nosotros. ¿No has prestado atención a eso? Mira las señales. Si lees Apocalipsis, la ira del Señor. Nosotros no queremos ser pastores trágicos en predicar bosquejos y mensajes que aflijan a la gente. Al contrario, estamos tratando de darte palabra de ánimo, pero a esta hora sí te voy a decir, presta atención a las señales que estamos viviendo. ¿Qué parte de la población está muriendo? Y esas son las estadísticas, pero hay muchos de cientos de personas que no están ingresando en las estadísticas. ¿Y cómo lo saben? Un día fuimos al Seguro Social a hacer una diligencia y vimos tantas personas salir en ataúdes en un ratito. Hoy en la mañana hablaba con otra persona que su mamá tuvo que ir a ser ingresada y vio filas de ataúdes. Y todo eso nos está reportando. Presta atención, ¿qué más quieres ver? Presta atención a las señales del Señor. ¿Qué más cosas necesitamos? El Señor está anunciando su venida. El Señor nos está queriendo percibir que nos pongamos a cuentas. Y es cuando algunos están apostando de la fe. Dice los apóstatas, son aquellos que se apartan. Tú estás apostatando. Tú te estás retirando, ya no estás orando, ya no estás leyendo la Biblia. Estás más preocupado por las noticias que por la palabra de Dios. Por eso vives en crisis y en angustia. Prestemos atención. Recuerda, obedece y presta atención. Mi deber es predicarte la palabra de Dios. La parte tuya es apercibirte y obedecer, es prestar atención. Quiero concluir con las palabras que están en Proverbios capítulo 15. Allí en el versículo 21, tú vas a leer, dice, la necedad es alegría ¿a quién? Al falto de entendimiento. Pero el hombre entendido, ¿qué hace? Endereza sus pasos. ¿De cuáles serás tú? Del necio, que se va a la calle sin necesidad de salir, que no usa mascarilla, que no usa protección, que está yendo a reuniones que puede resolverlas por teléfono, que se va al parque a jugar pelota, a verse con la novia. Y cuando tú te infectas, llevas esa infección a tu familia. Y los pobres médicos y enfermeras atendiendo y ellos muriendo por atender. Prestemos atención a las cosas. El hombre entendido endereza sus pasos. Esta es una palabra de Dios para ti. Espero que tú te apercibas y tomes control de tu propia vida. Recuerda que ha hecho Dios por ti. Obedece lo que dice la palabra de Dios y presta atención a las señales que están sucediendo. Y tú, mi amigo, presta atención. Dios te está hablando, te está dando la oportunidad, sobre todo a ti, que cuando pequeño fuiste cristiano, conociste del Señor, pero te apartaste de sus caminos. El Señor extiende las manos esta hora y te dice, ven a mí. Ven a mí, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo, dice el Señor, les haré descansar. Ven, descansa en el Señor. Queremos guiarte en una oración de fe. A ti, amigo, a ti, hermano, que necesita reconciliarte con Dios, escucha esta oración, repítela y haz de Jesús tu Salvador y tu Señor, y lo encontrarás en el momento en que más los quieras. Que Dios te bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén.
Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77 48 41 37 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios de aquí en adelante. Eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.